Ok, la tercera cosa que hace el Espíritu Santo y nos ayude en el proceso de perdonar. Es hermoso para nosotros ver como sacerdotes, cuando alguien viene para la confesión, ya el Espíritu Santo fluye en ellos, porque Ujú, están allí en la confesión. Y muchas veces la confesión, perdón, el perdón es un proceso, a veces muy largo, ujú. en que el Espíritu Santo está colaborando. Entonces vamos a dividir esa parte de perdonar en dos partes. Padre Michael va a hablar de cómo aceptamos el perdón y la misericordia de Dios. Y yo voy a hablar un poco de unas maneras prácticas en que podemos perdonar a los demás. Ujú. Bueno, um, necesitamos a recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces no es fácil a recibir este perdonar, porque tenemos nuestros pecados que son muy, muy profundas en nuestras almas y muchas veces pensamos que no podemos recibir este perdonar. O Dios no puede perdonar nuestros pecados porque son tan grandes para eso. Pero es la cosa con la reconciliación con Dios. Él quiere dar misericordia, Él quiere perdonar. Cuando Cristo fue en la cruz, Él perdona las personas que son los romanos que, crucificado a Él. Y en este momento Él nos muestra que el perdona es necesitamos a recibir este don del perdón. Um, y muchas veces necesitamos, porque tengo esos pecados que son muy grandes, necesitamos venir casi otra vez al confesionar o necesita tiempo para sentir ese perdonar en nuestros corazones. Eso es la cosa con Dios. Él olvida nuestros pecados cuando Somos perdonados. somos perdonados. Y la memoria es una cosa muy increíble para nosotros, porque podemos recordar cosas por un gran tiempo. Pero cuando Dios perdona nuestros pecados, Él totalmente se olvide. Es el poder de Dios para olvidar nuestros pecados. Y necesitamos creer en eso, creer más en el poder de Dios que en nuestros sentimientos o en nuestros pecados del pasado. Porque Dios es más grande que nuestros pecados. Yo dice que eso en el confesionario muchas veces. El Señor es más grande que nuestros pecados. So es un viaje de nuestra mente a nuestro corazón. Todo. So necesitamos recibir ese don de perdón de Dios. Y eso muchas veces empieza con la reconciliación, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el perdón. Y es muy difícil dar perdón a los demás, incluso si no lleves una de estas. También para nosotros es difícil perdonar. Pero pienso que hay unos aspectos que nos pueden ayudar en perdonar. La primera es cuando tenemos que perdonar a alguien, tenemos que trabajar. La primera cosa es que tenemos que trabajar, de dar cuenta que es un proceso que va a durar tiempo y que necesitamos trabajar en eso cada día. No es que de repente va a caer del cielo toda la gracia que necesitamos para perdonar a esa persona. Raramente eso pasa, pero es un proceso y muchas veces las personas que necesitamos perdonar son personas cerca a nosotros. Puede ser una esposa, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un hermano o hermana. Muchas veces son personas en que necesitamos estar día tras día. Entonces, en eso necesitamos pedir a Dios, ok, Dios,
dame el perdón que necesito para ese 20 minutos que voy a estar hablando a esa persona por teléfono. O dame la gracia que necesito para perdonar a esa persona hoy. Como el pan de cada día que necesitamos para perdonar a esa persona. Y tenemos que trabajar en eso. Recuerda una vez una señora dijo en un testimonio que ella estaba por perdonar a alguien y fue muy difícil. Y entonces cada vez que fue a la misa dio un poco de ese enojo, ese coraje hacia esa persona y unió con la plegaria eucarística. Y entre un año pudo perdonar a esa persona completamente. Pero fue un trabajo, fue un proceso. Ok, primero es trabajar, la segunda es rezar. Porque cuando rezamos vemos las cosas de un perspectivo diferente. No enfocamos todo en esa persona que imaginamos como un demonio o horrible, un ángel caída, pero que vemos a esa persona más con la perspectiva de Dios. Y nos abre para nosotros los ojos. Y nos abre también nuestros corazones. Y la tercera cosa, después de trabajar, rezar, es reflexionar. Porque muchas veces tenemos también culpa de nosotros. Tal vez nos estamos completamente inocentes cuando necesitamos perdonar a alguien. Y ese proceso nos debe ayudar a reflexionar. Yo recuerdo una vez, unos años atrás, en que estaba una discusión, un conflicto entre dos amigos míos. Vamos a llamar a él José y ella María. Y según lo que pasó, parece que él traicionó a María y hizo mucho daño para que casi ella perdió su trabajo. Y yo estaba bien enojado. Y como ella en ese momento parece a mí la más vulnerable, la más traicionada, yo corrí a su lado, ¿no? Pero un director espiritual me ayudó a ver ese episodio que pasó, esa historia que pasó y ver, Alan, tú no estás completamente inocente en esto. Tú también tienes culpas en lo que pasó y cómo pasó. Y cuando yo di cuenta de esto y que yo también necesitaba perdón, abrió también mi corazón y mi mente para perdonar a José, para abrir mi corazón a él y ofrecer el perdón a él. Entonces, esos tres aspectos nos pueden ayudar en ese proceso de perdonar, de recibir el perdón, como dice Padre Michael, de trabajar en dar ese perdón, de rezar y también de reflexionar en nosotros mismos, de cómo necesitamos también el perdón de Dios. Bueno, gracias por escuchar a nosotros. Esperemos que el Espíritu Santo también mueve en ustedes en lo que decimos. Y vemos en esa lectura los tres actos que hace el Espíritu Santo, que quiere librar a nosotros, que quiere sanar a nosotros y quiere perdonar a nosotros. Y esos tres movimientos no solamente pasan en tiempos de los apóstoles, pero también el Espíritu Santo fluye hoy y mueve entre nosotros hoy. Y quiere librar a nosotros, quiere sanar a nosotros y quiere perdonar a nosotros. Y tal vez hay una de esas tres cosas que sienten que no es muy fácil para usted. Bueno, reza por el Espíritu Santo, pero por esa gracia del Espíritu Santo, para ayuda en tu vida, por esa gracia de librar, de sanar o de perdonar. Bueno, al fin de nuestra conferencia podemos decir, ven Espíritu Santo.